El horror de Dunwich por H. P. Lovecraft, parte 3 de 3. 8. Pero a su vez había empezado a desarrollarse, detrás de la puerta cerrada de una habitación llena de estantes en Arkham, una fase del horror más sigilosa, aunque más emotiva en la parte espiritual. El curioso registro manuscrito o diario de Wilbur Whateley, enviado a la Universidad de Miskatonic para su traducción, había causado mucha preocupación y estupor entre los expertos en lenguas modernas y antiguas. Su alfabeto mismo, más allá de su parecido general con el desvanecimiento arábigo usado en Mesopotamia, era enteramente desconocido para todas las autoridades disponibles. La conclusión definitiva de los lingüistas era que el texto estaba escrito en un alfabeto artificial, en una suerte de cifrado, aunque ninguno de los métodos ordinarios de las soluciones criptográficas parecía alumbrar alguna pista, incluso cuando se le aplicaba la base de cada lengua concebible que el autor podría haber usado. Los antiguos libros, tomados de las habitaciones de Whateley, a pesar de ser absorbentes e interesantes y, en muchos casos, prometían abrir nuevas y terribles líneas de investigación entre filósofos y hombres de ciencia, no eran de mucha ayuda en este asunto. Uno de estos libros, un tomo pesado y con un broche de hierro, estaba en otro alfabeto desconocido, este guardando un mayor parecido con el sánscrito más que cualquier otra alternativa. El viejo libro de contabilidad fue entregado, finalmente, a la custodia del doctor Armitage, tanto por su interés peculiar en el asunto de los Whateley, como también por su amplio saber lingüístico y su habilidad sobre las místicas fórmulas de la antigüedad y de la Edad Media. Armitage pensaba que el alfabeto del diario podría tener un uso esotérico entre ciertos cultos antiguos que habían sobrevivido desde la antigüedad y que habían heredado muchas formas y tradiciones de los hechiceros del mundo sarraceno. Esa cuestión, sin embargo, no le parecía vital. Él creía que sería innecesario conocer el origen de los símbolos si, como sospechaba, había sido utilizado como un cifrado de una lengua moderna. Estaba seguro que, considerando la enorme cantidad de texto involucrada, el autor difícilmente habría deseado el problema de usar una lengua que no fuera la propia, salvo, quizá, en ciertas fórmulas y hechizos. De acuerdo con esto, se volcó sobre el texto con la suposición preliminar de que la mayoría estaba en inglés. El doctor Armitage sabía, por los repetidos fracasos de sus colegas, que el acertijo era uno profundo y complejo, y que ninguna solución sencilla ameritaría siquiera el intento. Durante todo agosto, se fortaleció a sí mismo reuniendo una gran cantidad de saber criptográfico. Se hizo de todos los recursos de su propia biblioteca y se sumergió noche tras noche entre los arcanos de poligrafía de Tritemius, de Furtibiliste Raromontius, de Gimbatista Porta, Traité de Chiffles, de Givenere, Cryptomenis Patecacta de Falconer, los tratados del siglo XVIII de David Tickness, como también de autoridades relativamente modernas como Blair, von Marten y Cryptographic de Kluwer. Intercalaba el estudio de estos libros con examinaciones del manuscrito mismo, y con el tiempo se convenció de que estaba lidiando con uno de los más sutiles e ingeniosos criptogramas en que muchas listas separadas de letras correspondientes estaban arregladas como en una tabla de multiplicar, y que el mensaje se construía con ciertas palabras claves arbitrarias, conocidas solo por el iniciado. Las autoridades más viejas parecían más útiles que las modernas, y Armitage concluyó que el código del manuscrito era uno de gran antigüedad, sin duda pasado de mano en mano por una larga línea de experimentadores místicos. Algunas veces sintió que estaba cerca de descubrirlo, solo para dar marcha atrás por algún obstáculo imprevisto. Luego, mientras se acercaba septiembre, las nubes comenzaron a despejarse. Ciertas letras usadas en ciertas partes del manuscrito emergían definitiva e inequívocamente, y se volvió evidente que el texto estaba en inglés. La noche del 2 de septiembre logró derribar la última gran barrera, y el doctor Armitage pudo leer de corrido por primera vez un pasaje de los anales de Wilbur Whateley. Era, de hecho, un diario, como todos habían deducido. Estaba vertido en un estilo que claramente mostraba la variopinta erudición sobre ocultismo
y el parcial analfabetismo del extraño ser que lo había escrito. Casi el primer pasaje largo que pudo descifrar Armitage, una entrada fechada el 26 de noviembre de 1916, probó ser altamente sorprendente e inquietante. Estaba escrito, recordó, por un niño de 3 años y medio que parecía un muchacho de 12 o 13. Hoy he aprendido el Aldo para Sabaoth, así discurría, que no parece gustarle, al ser posible contestarlo desde la colina y no desde el aire. Lo de arriba de mí está más lejos de lo que había pensado, y no parece tener cerebro de la tierra. Le disparé a Jack, el collie de Elam Hutchins, cuando intentó morderme, y Elam dice que me matará si se muere. Creo que no podrá. El abuelo me hizo repetir la fórmula Do anoche, y creo que vi la ciudad en el interior de los 2 polos magnéticos. Pasaré a través de esos polos cuando se retire la Tierra, si no logro abrirme paso con la fórmula Do en Na cuando lo intente. Ellos del aire me dijeron en el Sabbat que pasarán años antes de que se despeje la Tierra, y creo que el abuelo estará muerto para entonces, por lo que tendré que aprender sobre los ángulos de los planos y todas las fórmulas entre Ir y Ingr. Ellos de afuera podrán ayudar, pero no pueden tomar un cuerpo sin sangre humana. Lo de arriba parece que tendrá el molde correcto. Puedo verlo un poquito cuando hago la señal Bor o soplo el polvo de Imtgaxi sobre él y cuando está cerca, como en la noche de Walpurgis sobre la colina. El otro rostro puede gastarse pronto. Me pregunto cómo miraré cuando la tierra esté despejada y no haya seres de la tierra ahí. Él, que vino con el Aldo Sabaoth, dijo que me transfiguraré, que se necesita mucho trabajo en el exterior. La mañana encontró al doctor Armitage empapado en un sudor frío, fruto del terror y de la frenética concentración de la vigilia. No había abandonado el manuscrito en toda la noche. Estaba sentado en su escritorio bajo una luz eléctrica, volviendo página tras página, con manos temblorosas, tan pronto como podía descifrar el críptico texto. Había telefoneado nerviosamente a su esposa para avisar que no regresaría a su hogar, y cuando ella le llevó el desayuno que preparó en casa, él apenas pudo engullir un bocado. Durante todo ese día siguió leyendo, deteniéndose enloquecido de vez en cuando resultara necesario reaplicar la compleja llave. El almuerzo y la cena fueron llevados, pero él solo comió la porción más pequeña de cada uno. Hacia la mitad de la siguiente noche se quedó dormido en la silla, aunque se despertó pronto por una mañana de pesadillas, casi tan horrendas como las verdades y amenazas a la existencia de los hombres que había descubierto. La mañana del 4 de septiembre, el profesor Rice y el doctor Morgan insistieron en visitarlo durante un rato y se marcharon temblorosos y cenicientos. Esa noche fue a la cama, aunque solo durmió por episodios. El miércoles, el día siguiente, estaba de vuelta sobre el manuscrito y comenzó a tomar copiosas notas, tanto de las secciones actuales como las de las que ya había descifrado. En la madrugada de esa noche durmió un poco en el diván de su oficina, pero estaba sobre el manuscrito desde antes que amaneciera. Un poco antes del mediodía su médico, el Dr. Harwell, lo visitó e insistió en que dejara de trabajar. Él rehusó, confesando que le era de la mayor importancia terminar la lectura del diario y prometiendo una explicación con el debido tiempo. Esa noche, justo cuando caía el crepúsculo, él terminó con su terrible lectura y se hundió agotado en su silla. Su esposa, al traerle la cena, lo encontró en un estado casi comatoso, pero estaba lo suficientemente consciente para ahuyentarla con un agudo grito cuando sus ojos vagaron hacia las notas que había tomado. Levantándose débilmente, reunió todos los papeles garabateados y los selló en un sobre grande que colocó inmediatamente en el bolsillo interior de su saco. Tuvo la fuerza suficiente para llegar a casa, pero estaba en evidente necesidad de asistencia médica, por lo que el doctor Harwell fue llamado de inmediato. Mientras el doctor lo ayudaba a acostarse en su cama, él solo atinaba a murmurar una y otra vez: «Pero, en nombre de Dios, ¿qué podemos hacer?».
El doctor Armitage descansó, pero siguió estando parcialmente delirante al día siguiente. No dio explicaciones a Harwell, pero en sus momentos más tranquilos hablaba de una necesidad imperativa de una larga conferencia con Rice y Morgan. Sus más alocados desvaríos eran bastante sorprendentes, incluyendo frenéticas súplicas de que algo que estaba sellado en una granja debía ser destruido, y referencias fantásticas hacia algún plan para la extirpación de toda la raza humana, así como de toda la vida animal y vegetal de la Tierra, por parte de alguna terrible raza antigua de seres de otra dimensión. Él gritaba que el mundo estaba en peligro, desde que los antiguos deseaban desnudarlo y alejarlo del sistema solar y del cosmos de la materia hacia algún otro plano o fase de la existencia de la que había caído, vigintillones de eones atrás. En otros momentos pedía que le llevaran el terrible Necronomicon y el Daemon Latreia de Remigius, en los que parecía esperanzado de encontrar alguna fórmula para evitar el peligro que había descubierto. ¡Deténganlos! ¡Deténganlos!, gritaba. ¡Esos Wesley! ¡Pretenden dejarlos atrás y todavía falta lo peor! Díganle a Rice y a Morgan que tenemos que hacer algo. Es un asunto engañoso, pero sé cómo preparar el polvo. No se ha alimentado desde el 2 de agosto, cuando Wilbur encontró aquí su muerte. Y a este ritmo... Armitage tenía un físico fuerte para sus 73 años, pero lo que logró reponerse de su desorden sin desarrollar una fiebre real con el descanso de esa noche. Despertó en la tarde del viernes con la cabeza despejada, sobrio, aunque sentía un temor que lo devoraba y un tremendo sentido de la responsabilidad. Para la tarde del sábado se sintió lo suficientemente capaz de ir a su biblioteca y convocar a Rice y a Morgan para una conferencia, y durante el resto de ese día y esa noche los tres hombres torturaron sus cerebros con las más locas especulaciones y el debate más desesperado. Extraños y terribles libros voluminosos fueron extraídos de las repisas y desde lugares confiables copiaron diagramas y fórmulas con una rapidez febril y en una sorprendente abundancia. No quedaba el menor grado de escepticismo. Los tres habían contemplado el cuerpo de Wilbur Wesley mientras yacía en el piso en un cuarto de ese mismo edificio, y después de aquello ninguno se sintió siquiera tentado a tratar el diario como los desvaríos de un loco. Había opiniones divididas acerca de notificar a la Policía Estatal de Massachusetts, pero la negativa triunfó finalmente. Había cosas involucradas que simplemente no podían ser creídas por aquellos que no hubieran tenido una muestra, como se hizo patente en ciertas investigaciones subsecuentes. Muy avanzada la noche, la conferencia se dio por terminada sin haber conseguido formar un plan definitivo. Pero durante todo el domingo, Armitage estuvo ocupado comparando fórmulas y mezclando químicos obtenidos del laboratorio universitario. Cuanto más reflexionaba en torno al infernal diario, más se inclinaba a dudar sobre la eficacia de algún material agente que pudiera destruir a la entidad que Wilbur Wesley había dejado tras de sí. Aquella entidad que amenazaba a la Tierra y, sin que tuviera conocimiento de ello, se había liberado en unas pocas horas y convertido en el memorable horror de Dunwich. El lunes fue una repetición del domingo para el Dr. Armitage, pues la tarea en cuestión requería de investigación y experimentación infinitas. Las siguientes consultas al monstruoso diario trajeron consigo varios cambios al plan, pues él sabía que incluso al final permanecería un enorme grado de incertidumbre. Para el martes había logrado trazar una línea de acción definitiva y creyó necesario tomar un viaje a Dunwich esa semana. Luego, el miércoles, vino una gran impresión. Insertado oscuramente en una esquina del Arkham Advertiser, podía leerse un pequeño texto jocoso tomado de la prensa asociada que contaba sobre el monstruo romperrécords que había creado el whisky clandestino de Dunwich. Armitage, aturdido, solo atinó a telefonear a Rice y a Morgan. Hasta muy entrada la noche discutieron y el día siguiente fue un torbellino de preparativos de cada uno. Armitage sabía que se estaría entrometiendo con terribles poderes,
pero también vio que no tenía otra alternativa para anular las acciones más profundas y malignas que otros habían cometido antes que él. 9. Armitage, Rice y Margan partieron la mañana del viernes en coche hacia Dunwich. Llegaron a la 1 de la tarde y, aunque hacía un día agradable, hasta donde más brillaba el sol, parecía flotar en el ambiente un terrorífico silencio que temorizaba las colinas abovedadas y los oscuros y profundos barrancos de la región. De vez en cuando podía vislumbrarse sobre las cimas de las montañas un sombrío círculo de piedras contra el cielo. Por el aire de callado temor que reinaba en la tienda de Osborne, supieron que algo horrible había ocurrido. Pronto tuvieron conocimiento de la aniquilación de la casa y la familia de Elmer Fry. Durante esa tarde condujeron alrededor de Dunwich interrogando a los lugareños sobre todo lo acontecido, atestiguando por sí mismos los crecientes aguijonazos de horror que producían las espeluznantes ruinas de Fry, con los rastros de esa viscosidad como de alquitrán, las huellas blasfemas en su patio, el ganado herido de Seth Bishop y las enormes franjas de vegetación perturbada en distintos lugares. El rastro que subía y bajaba de Sentinel Hill parecía que contenía para Armitage un significado cataclísmico, y éste se quedó mirando durante largo tiempo la siniestra piedra, parecida a un altar, que yacía en la cima. Finalmente los visitantes, notificados de un grupo de la policía estatal que había llegado esa mañana desde Aylesbury en respuesta a los primeros informes telefónicos sobre la tragedia de los Fry, decidieron buscar a los oficiales y comparar notas en la medida de lo posible. Esto, sin embargo, probó ser más fácil de planear que de ejecutar, pues no encontraron alguna señal del grupo por ninguna dirección. Habían llegado 5 en un coche, pero ahora el vehículo descansaba vacío, cerca de las minas, cerca de las ruinas en el patio de los Fry. Los lugareños que habían hablado con los policías parecían estar, al principio, tan perplejos como Armitage y sus compañeros. Luego, el viejo Sam Hutchins pensó en algo y empalideció, dando un codazo a Fred Farr y apuntando hacia el frío, húmedo y profundo abismo que bostezaba cerca. «Dios», dijo en un grito ahogado, «les dije que no bajaran por la cañada. Y nunca pensé que nadie lo haría con las huellas y el olor y los chotacabras con sus chillidos allá abajo en la oscuridad del mediodía». Un escalofrío corrió tanto en los lugareños como los visitantes, y cada oído parecía esforzarse para escuchar de manera instintiva e inconsciente. Armitage, ahora que había dado con el horror y su monstruosa obra, temblaba con la responsabilidad que sentía como suya. Caería pronto la noche, y sería entonces cuando la montañosa blasfemia continuaría pesadamente con su curso sobrenatural. Negotiem perambulans in tenebris. El viejo bibliotecario ensayó la fórmula que había memorizado y aferró la página que contenía una alternativa que no comprobó que su linterna eléctrica funcionara adecuadamente. Rice, a su lado, sacó de su valija un rociador metálico utilizado para combatir a los insectos. Mientras tanto, Margan extrajo un rifle de cacería en el que confiaba, a pesar de las advertencias de sus colegas de que ningún arma material les sería de ayuda. Armitage, tras su lectura del horrendo diario, conocía dolorosamente bien qué tipo de manifestación podía esperar, pero no quiso añadir algo más el temor que sentía la gente de Dunwich con alguna pista. Él esperaba que fuera posible conquistarla sin revelar al mundo que una cosa tan monstruosa hubiera escapado. Mientras se reunían las sombras, los lugareños comenzaron a dispersarse rumbo a sus casas, ansiosos por resguardarse bajo techo, a pesar de la evidencia de que los candados y cerrojos humanos eran inútiles ante una fuerza que podía inclinar árboles y aplastar casas si así lo deseaba. Ellos sacudieron sus cabezas frente al plan de los visitantes de montar guardia ante las ruinas de la casa de los Fry, cerca de la cañada. Mientras se marchaban, albergaban pocas esperanzas de volver a mirar a los guardianes. Hubo rumores bajo las colinas esa noche y los chotacabras trinaban amenazantes.
De vez en cuando un viento barriendo desde Cold Spring Glen traía consigo un toque de inefable fetidez al pesado aire nocturno, una pestilencia que los tres vigilantes ya habían olido antes, mientras se erguían ante la cosa moribunda que se había hecho pasar durante 15 años y medio como un ser humano. Pero el terror esperado no apareció. Aquello que aguardara en la cañada se tomaba su tiempo, y Armitage dijo a sus colegas que sería algo suicida tratar de atacarlo en la oscuridad. Llegó la mañana lánguidamente, y los sonidos nocturnos cesaron. Era un día lúgubre y gris, con una ligera llovizna intermitente, mientras nubes cada vez más pesadas parecían apilarse una sobre otra sobre las colinas al noroeste. Los hombres de Arkham no podían decidir qué hacer. Dudaban si debían buscar refugio contra la lluvia que reciaba en una de las pocas construcciones de los Frey que no habían sido destruidas. Debatían la sabiduría de esperar o de lanzarse a la ofensiva y descender por la cañada en la búsqueda de su monstruosa e innombrable presa. El aguacero incrementó su fuerza y el lejano retumbar de los truenos se escuchó desde lejanos horizontes. Observaron relámpagos difusos, luego un rayo zigzagueante resplandeciendo cerca, como si descendiera hacia la maldita cañada misma. El cielo cada vez se oscurecía más y los vigilantes esperaban que la tormenta fuera una corta y fuerte, seguida por un buen clima. Todavía estaba espantosamente oscuro cuando, quizás una hora después, un confuso babel de voces se escuchó por el camino. Un momento más trajo a la vista un grupo de más de una docena de hombres, corriendo y gritando y sollozando histéricos. Alguno a la cabeza comenzó a gimotear palabras y los hombres de Arkham se sorprendieron violentamente cuando esas palabras se desarrollaron hasta una forma más coherente. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Dios mío!, dijo una voz ahogada. ¡Lo está volviendo a hacer! ¡Pero ahora de día! ¡Está afuera! ¡Moviéndose! ¡Este mismo minuto! ¡Y solo el Señor sabe cuándo estará sobre nosotros! El que habló jadeó hasta quedarse en silencio, pero otro retomó la labor de mensajero. Hace una hora Sir Wesley escuchó sonar su teléfono y era la señora Carey, la esposa de George, que vive por la encrucijada. Ella dice que contrató al muchacho Luther para que condujera su ganado lejos de la tormenta cuando empezaron los rayos. Cuando vio que los árboles se torcían e inclinaban en la boca de la cañada, el lado opuesto del suyo, y todo olía de la misma espantosa manera que cuando encontró las enormes huellas la mañana del lunes. Y ella dice que él dice que se escuchaba un sonido como de olas al romperse, incluso sobre el ruido que hacían los árboles y los arbustos. Y de pronto, los árboles alrededor del camino comenzaron a ser empujados a un lado, y se escucharon terribles pisadas y chapoteos sobre el lodo. La cosa es que Luther no vio nada, solo los árboles torcidos y la espesura lastimada. Luego, más lejos, donde el arroyo Bishop pasa bajo el camino, él escuchó un terrible crujir, como si un gran peso estuviera sobre el puente, y dice que escuchó el sonido de la madera cuando estaba a punto de partirse. Y todo ese tiempo no vio algo, solo los árboles y los arbustos derribados. Y cuando el sonido de las olas se alejó sobre el camino que va hacia la casa del brujo Wesley y Sentinel Hill, Luther tuvo las allagas de acercarse hacia donde escuchó los sonidos y mirar en el piso. Dios, todo era lodo y agua, y el cielo estaba oscuro, y la lluvia estaba borrando todas las huellas tan pronto como podía. Pero al principio de la boca de la cañada, donde se habían empujado los árboles, todavía encontró huellas tan grandes como un barril como las que vio el lunes. En este punto, el primer narrador alterado lo interrumpió. Pero ese no es el problema ahora, solo su principio. Seb estaba llamando a toda la gente que estuviera escuchando cuando una llamada de Seth Bishop se cruzó. Su ama de llaves, Sally, acababa de ver los árboles eran derribados cerca del camino y dice que había un tipo de sonido blando, como si un elefante resoplara y anduviera, dirigiéndose hacia la casa.
Luego habló de un súbito dolor terrorífico y dice que su hijo Chauncey estaba gritando justo como lo hizo cuando olió eso cerca de la casa de los Weasley la mañana del lunes. Y todos los perros estaban ladrando y chillando bastante. Y luego dejó salir un terrible grito. Y dice que el cobertizo cercano al camino acababa de desplomarse como si la tormenta hubiera soplado sobre él. Solo que el viento no estaba lo suficientemente recio para hacer eso. Todos estábamos escuchando. Y cuando oímos a toda la gente en la línea suspirar. Y de pronto Sally volvió a gritar, diciendo que la barda del patio delantero se había desmoronado, aunque no había alguna señal del porqué. Luego todos en la línea pudimos escuchar a Chauncey y el viejo Seth Bishop gritar de nuevo. Y Sally pegaba alaridos sobre algo pesado que había golpeado la casa. No relámpagos o algo así, sino algo pesado en las ventanas del frente. Y luego las líneas de terror se hicieron más profundas en todos los rostros. Armitage, impresionado como estaba, apenas tuvo el aplomo para pedirle al narrador que siguiera. Y luego Sally gritó con fuerza: ¡ayuda! ¡La casa se derrumba! Y en la línea escuchamos un terrible estrépito y un montón de gritos, justo como cuando la casa de Elmer Fry fue tomada. Solo que peor. El hombre hizo una pausa y otro de la multitud retomó la palabra. Y eso fue todo. Ni un sonido o chillido vino por la línea telefónica después. Justo así. Los que lo escuchamos sacamos nuestros forts y nuestras carretas y reunimos a todos los hombres fuertes que pudimos encontrar y fuimos hacia las casas de los Corey. Y llegamos aquí para ver qué pensaban ustedes sobre lo que sería mejor hacer. Salvo que pienso que este es el juicio del Señor por nuestras injusticias, que ninguna comunidad de mortales ha dejado atrás. Armitage entendió que era el momento para buenas acciones y habló decididamente sobre el grupo desfalleciente de atemorizados campesinos. «Debemos seguirla, muchachos», dijo, tratando de que su voz fuera tan reconfortante como fuera posible. «Creo que tenemos una oportunidad de acabar con ella. Ustedes saben que los Weasley eran brujos. Pues esto tiene algo de brujería y debe combatirse con los mismos medios. He revisado el diario de Wilbur Weasley y leído algunos de los extraños libros que él acostumbraba a consultar. Y creo que conozco el tipo adecuado de hechizo para que al recitarlo esa cosa se desvanezca. Por supuesto, no se puede estar seguro, pero siempre podemos correr el riesgo. Es invisible, yo sabía que así sería, pero hay un polvo en el rociador de larga distancia que podrá mostrarlo durante un segundo. Después podremos intentarlo. Es una cosa demasiado terrible como para dejarla viva, pero no es tan mala como Wilbur la hubiera vuelto si hubiera vivido un poco más. Solo tenemos una cosa contra la que luchar, y no puede multiplicarse. Puede, sin embargo, hacer mucho daño, por lo que no debemos dudar en librar a la comunidad de ella. Debemos seguirla, y el modo de comenzar es ir hacia la casa que acaba de destruir. Que alguien nos guíe hasta allá. No conozco bien sus caminos y tengo la idea de que quizás haya un atajo por tomar. ¿Qué dicen de esto? Los hombres arrastraron los pies por un momento,
pero luego Earl Sawyer habló con suavidad, apuntando con su sucio dedo a través de la lluvia que amainaba. Supongo que pueden llegar a la casa de Seth Bishop más rápido cortando por la parte más baja, vadeando el arroyo donde es poco profundo y escalando por el prado de los Carrier y el lote de madera más allá. Eso sale por el camino superior, muy cerca de la casa de Seth, justo al otro lado. Armitage, junto con Rice y Morgan, comenzó a caminar en la dirección indicada, y la mayoría de los lugareños los siguieron despacio. El cielo comenzaba a clarear y había señales de que la tormenta se había calmado, cuando, sin querer, Armitage tomó la dirección equivocada. Joe Osborne se lo advirtió y caminó hasta adelante para mostrarle la correcta. El valor y la confianza comenzaban a acumularse, aunque la penumbra de la casi perpendicular colina boscosa que yacía hacia el final del atajo y aquellos fantásticos árboles antiguos que el grupo tuvo que escalar como si se tratara de una escalera puso a prueba esas cualidades. Finalmente, emergieron por el lodoso camino y se encontraron con la luz del sol. Estaban un poco más allá de la casa de Seth Bishop, pero los árboles tumbados y las inconfundibles y horrendas huellas mostraron que había pasado por ahí. Todo era como el incidente de los Fry de nuevo. Nada vivo o muerto fue encontrado entre los cascarones colapsados que habían sido la casa y el establo de los Bishop. Nadie prefirió permanecer entre la peste y la sustancia viscosa como alquitrán. Todos se giraron instintivamente hacia la línea de horribles huellas que guiaba hacia la derruida casa de los Wedley y a las laderas de Sentinel Hill, coronada por su altar. Cuando los hombres llegaron a las ruinas de la casa de Wilbur Wedley, se estremecieron visiblemente, como si de nuevo se mezclara la duda con su celo. No era una broma rastrear algo tan grande como una casa que no podía verse y que tenía la misma malevolencia viciosa de un demonio. En el lado opuesto de los pies de Sentinel Hill, las huellas se alejaban del camino y había un reciente derribar de árboles y arbustos por la amplia franja que marcaba la antigua ruta del monstruo para ir y venir de la cima. Armitage extrajo un catalejo de considerable poder y examinó la empinada ladera verde de la colina. Luego pasó el instrumento a Morgan, cuya vista era más aguda. Después de un momento de contemplación, Morgan soltó un agudo grito, pasando el catalejo a Earl Sawyer, señalando hacia cierto punto de la ladera con su dedo. Sawyer, tan torpe como la mayoría de los que no son usuarios de instrumentos ópticos, batalló un momento, aunque eventualmente enfocó la lente con la ayuda de Armitage. Cuando lo hizo, su grito fue menos contenido que el de Morgan. ¡Dios todopoderoso! El pasto y los arbustos se mueven. Está subiendo, despacio, como si se arrastrara hacia la cima justo ahora. Solo Dios sabe para qué. Luego, el germen del pánico pareció propagarse entre los buscadores. Era una cosa perseguir una entidad sin nombre, y era otra muy diferente encontrarla. Los hechizos podrían funcionar, pero ¿y si no? Se escucharon voces que comenzaron a preguntarle a Armitage sobre lo que sabía de esa cosa, y ninguna respuesta pareció satisfacerlos. Todos parecían sentirse cercanos a las fases de la naturaleza y de estar ante algo completamente prohibido, algo completamente fuera de las experiencias cuerdas de la humanidad. 10. Finalmente, el viejo doctor Armitage, el profesor Rice y el joven doctor Morgan escalaron la montaña en solitario. Luego de innumerables y pacientes instrucciones acerca del uso y enfoque del catalejo, lo dejaron con el aterrorizado grupo que quedaba en el camino. Mientras ellos ascendían, la persona que tenía el turno del catalejo no dejaba de mirar con ansiedad. Era una ruta difícil y Armitage necesitó de ayuda más de una vez. Muy por encima del grupo que se afanaba, la enorme franja se sacudía como si su infernal hacedor pasara por ahí con deliberación de un caracol. Era evidente que
que los perseguidores ganaban terreno. Curtis Wedley, de la rama no decadente, sostenía el catalejo cuando el grupo de Arkham se desvió radicalmente de la franja. Comentaba a la multitud que los hombres trataban de llegar a un pico subordinado que miraba desde arriba a la franja, considerablemente más adelante de donde los arbustos se movían ahora. Esto ciertamente probó ser verdadero. Vieron que el grupo ganaba una elevación menor solo un poco después de que la blasfemia invisible lo hubiera pasado. Luego Wesley Corey, que había tomado el catalejo, comentó que Armitage estaba ajustando el rociador que Rice sostenía y que algo estaba por suceder. La multitud se movía inquieta en su lugar, recordando que el rociador daría al invisible horror un momento de visibilidad. 2 o 3 de los hombres cerraron los ojos, pero Curtis Wedley tomó de vuelta el catalejo y esforzó al máximo su vista. Vio que Rice, desde la posición ventajosa por encima y detrás de la entidad, tuvo una excelente oportunidad de esparcir el potente polvo con maravilloso efecto. Aquellos sin catalejo solo vieron un destello de una nube gris, una del tamaño de un edificio relativamente grande, cerca de la cima de la montaña. Curtis, que sostenía el instrumento, lo dejó caer con un penetrante alarido, hasta el lodo que llegaba hasta el tobillo del camino. Caminó de espaldas y se hubiera derrumbado sobre el piso si otros 2 o 3 no lo hubieran atrapado y sostenido. Solo podía sollozar de manera apenas audible. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Eso! ¡Eso! Hubo un pandemonio de preguntas y solo Henry Wheeler pensó en rescatar el catalejo caído y limpiarlo del lodo. Curtis estaba más allá de toda coherencia e incluso respuestas aisladas eran demasiado para él. Más grande que un granero. Todo hecho de cuerdas que se retuercen. Cuerpo con forma como de huevo de gallina. Más grande que nada. Con docenas de pies como barriles que desaparecen a medias cuando pisan. Dios, nada sólido en él, solo jalea hecha de cuerdas que se retuercen y se empujan juntas. ¡Oh Dios! Enormes ojos, saltones por encima. Dios mío, 10 o 20 bocas o troncos salen por todos lados, grandes como tuberías de estufas, todas retozando, abriéndose, cerrándose, todas grises con un tipo de anillos azules o púrpuras. ¡Oh! Dios en los cielos y ese rostro en la cima. Este último recuerdo, cualquier cosa que haya sido, probó ser demasiado para el pobre Curtis, quien colapsó completamente antes de que pudiera añadir más. Fred Farr y Will Hutchins lo cargaron hasta el costado del camino y lo depositaron sobre el húmedo pasto. Henry Wheeler, temblando, dirigió el catalejo rescatado hacia la montaña para mirar lo que allí estuviera. A través de la lente eran discernibles 3 pequeñas figuras, aparentemente corriendo hacia la cima tan rápido como la severa inclinación les permitía. Solo aquellos y nada más. Luego, todos percibieron el extraño y desagradable ruido que venía del profundo valle e incluso de la espesura misma de Sentinel Hill. Era el trinar de un sinnúmero de chotacabras y su estridente coro que parecía acechar una nota de malvada y tensa expectativa. Earl Sawyer tomó ahora el catalejo e informó que las 3 figuras estaban de pie en la cresta de la montaña, virtualmente al mismo nivel del altar de piedra, pero a una distancia considerable. Una figura, dijo, parecía levantar sus manos sobre su cabeza en intervalos rítmicos. Mientras Sawyer mencionaba aquella circunstancia, la multitud parecía escuchar un débil y musical sonido a la distancia, como si un fuerte cántico acompañara los gestos.
La extraña silueta de aquel distante pico debía ser un espectáculo infinitamente grotesco e inexpresivo, pues ningún observador se sintió con la necesidad de externalizar alguna aparición estética, alguna apreciación estética. «Supongo que están diciendo el hechizo», susurró Wheeler mientras tomaba de vuelta el catalejo. Los chotacabras trinaban salvajemente en un irregular y curioso ritmo, nada parecido al del ritual visible. De pronto, la luz del sol pareció disminuir sin la intervención de alguna nube discernible. Era un fenómeno peculiar notado por todos los presentes. Un estruendoso ruido pareció brotar de debajo de las colinas, mezclado extrañamente con el estruendo concordante que venía claramente del cielo. Vieron relámpagos por todos lados y la asombrada multitud buscó en vano por algún presagio de tormenta. El cántico de los hombres de Arkham ahora era inconfundible, y Wheeler, mientras miraba por la lente, vio que todos levantaban sus brazos en la rítmica recitación. Desde algunas lejanas granjas llegó el frenético ladrido de los perros. El cambio en la calidad de la luz del sol siguió más marcadamente y la multitud miraba hacia el horizonte asombrada. Una oscuridad púrpura, nacida de nada más que de la espectral profundización del azul del cielo, se precipitó sobre las colinas murmurantes. Luego sucedieron más relámpagos, quizá más brillantes que antes, y la multitud imaginó que mostraba una suerte de niebla alrededor del altar de piedra en la distante altura. Los chotacabras continuaban con su pulso irregular y los mismos hombres de Dunwich se prepararon tensamente para recibir alguna amenaza imponderable con la que la atmósfera parecía cargada. Sin previo aviso llegaron esos profundos, rotos y estridentes sonidos vocálicos que nunca dejarán en la memoria del aterrado grupo que los escuchó. No nacieron de alguna garganta humana, pues los órganos de los hombres no pueden brindar perversiones acústicas de este tipo. Podría pensarse que provenía del abismo mismo, si su fuente no se encontrara inconfundiblemente en el altar de piedra de la cima. Es casi un error llamar a esto sonidos, pues mucho de su espantoso y bajo timbre hablaba de opacos asientos de la conciencia y de un terror mucho más sutil para el oído. Sin embargo, así se deben llamar, dado que su forma, indiscutiblemente, a pesar de su vaguedad, formaba a medias palabras articuladas. Se escuchaban a gran volumen, por encima de los estruendos y los truenos sobre los que hacían eco, y sin embargo no provenían de algún ser visible, y porque la imaginación puede sugerir alguna conjetural fuente en el mundo de los seres invisibles, la aterrorizada multitud en la base de la montaña se apretó más entre sí y se encogió como si esperara recibir un golpe. ¡Ignae! Sonaba el horrendo croar que venía de afuera del lugar. Impulso que hablaba pareció vacilar en este punto, como si alguna terrible lucha psíquica se desencadenara. Henry Wheeler esforzó su vista por el catalejo, pero solo miró 3 figuras humanas grotescamente recortadas sobre el pico, todas moviendo sus brazos furiosamente en extraños gestos mientras su recitación se acercaba a su culminación. ¿De qué negros pozos de aqueróntico temor o sensación, de qué abismos insondables de conciencia extracósmica o herencia oscura y latente provenían esos casi articulados truenos? El grupo continuó con renovados bríos y coherencia, mientras se aceleraban en un frenesí completo, desnudo y definitivo.
¡Engañó! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Padre! ¡Padre! ¡Yog-Sothoth! Pero eso fue todo. El pálido grupo en el camino, todavía reculando frente a las inconfundibles sílabas en inglés que se habían vertido espesa y estruendosamente desde el frenético vacío a un costado del altar de piedra, nunca escucharía esas sílabas de nuevo. En lugar de eso, ellos saltaron violentamente ante el terrorífico eco que parecían traer las colinas, el ensordecedor y cataclísmico estruendo cuya fuente, ya fuera al interior de la tierra o en el cielo, nunca pudo definir a alguno de los presentes. Un solitario relámpago se disparó desde el púrpura cenit hacia el altar de piedra y una enorme ola de fuerza invisible e indescriptible peste surgió desde la colina e inundó el campo. Los árboles, el pasto y los arbustos fueron sacudidos furiosamente y la aterrada multitud en la base de la montaña, debilitada por la letal fetidez que parecía querer asfixiarlos, casi se desplomó sobre sus pies. Los perros aullaron a la distancia. El verde pasto y el follaje se marchitaron en un tono amarillo grisáceo, enfermizo, y sobre el campo y el bosque los cuerpos de los chotacabras muertos cayeron desperdigados. La pestilencia se disipó rápidamente, pero la vegetación nunca se recuperó del todo. Incluso hoy en día hay algo extraño e impío en los brotes que crecen alrededor de la terrible colina. Curtis Wedley apenas recuperaba la conciencia cuando los hombres de Arkham regresaban despacio de la montaña, bajo unos rayos del sol que brillaban de nuevo inmaculados. Estaban serios y silenciosos. Parecían sacudidos por recuerdos y reflexiones incluso más terribles que las que habían recibido los lugareños en su tembloroso estado. En respuesta al montón de preguntas, solo negaron con la cabeza y afirmaron un hecho vital. La cosa se ha ido para siempre, dijo Armitage. Ha sido dividida en lo que originalmente la había formado y no puede existir de nuevo. Era una imposibilidad en el mundo normal. Solo estaba formada en la menor medida por materia en el sentido en que la entendemos. Era como su padre y en gran parte ha regresado a él, al vago reino o dimensión exterior a nuestro universo material. Algún extraño abismo del que solo los más infaustos ritos de la blasfemia humana podrían convocar. Durante un momento, sobre las colinas. Hubo un breve silencio, y en esa pausa, los dispersos sentidos del pobre Curtis Wedley comenzaron a tejer de nuevo una suerte de continuidad, por lo que puso su mano en su cabeza con un quejido. La memoria parecía retomar el punto en el que lo había abandonado, y el horror del espectáculo que lo había postrado estalló de nuevo. ¡Oh, Dios mío! Ese rostro por encima, ese rostro con ojos rojos y crespo cabello albino, sin barbilla, como los Wedley. Era un pulpo, un 100 pies, un tipo de araña, pero ese rostro tenía la forma y de un hombre encima, y se parecía al del brujo Wedley, solo que de muchas yardas de ancho. Hizo una pausa exhausto, mientras todos los lugareños lo miraban con un asombro que todavía no cristalizaba del todo en un nuevo terror. Solo el viejo cebulón Wedley, que recordaba medias cosas antiguas, silencioso hasta ese momento, habló en voz alta. 15 años atrás,
divagó. Escuché decir al viejo Wedley que algún día escucharíamos al hijo de Lavinia decir el nombre de su padre desde la cima de Sentinel Hill. Pero Joe Osborne lo interrumpió para interrogar de nuevo a los hombres de Arkham. ¿Qué era, a final de cuentas, y cómo convocó a esa cosa en el aire el joven brujo Wedley? Armitage escogió sus palabras con cuidado. Era, pues, un tipo de fuerza, era algo que no pertenece a nuestra parte del espacio. Un tipo de fuerza que actúa y crece y se forma a sí misma por leyes que son diferentes a las de nuestra naturaleza. No es asunto nuestro convocar tales cosas desde fuera y solo gente muy perversa y cultos muy terribles lo intentan alguna vez. Había algo de eso en el mismo Wilbur Wedley, suficiente para convertirlo en un diablo y en un monstruo precoz y hacer que su deceso fuera un espectáculo terrible. Voy a quemar su maldito diario, y si ustedes son sabios, dinamitarán el altar de piedra de la cima y derribarán todos los círculos de piedras en las otras colinas. Cosas como esas permitieron entrar a esos seres tan queridos por los Wedley. Esos seres pretendían tangiblemente erradicar a la raza humana y arrastrar a la tierra hacia algún lugar sin nombre, por algún propósito desconocido. Pero en cuanto a la cosa que hemos enviado de vuelta, los Wedley lo habían criado para algún terrible rol en cosas que vendrán. Creció rápido y mucho por la misma razón que Wilbur creció rápido y mucho, aunque superó por la mayor cantidad de exterioridad en ella. No necesitan preguntar cómo Wilbur la convocó del aire. Él no la convocó. Era su hermano gemelo, pero se parecía más a su padre que él mismo. Fin del relato. Dios. Tremendo relato, ¿eh? Es brutal. Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Claro, sí, obviamente la imagen que estuvo todo el rato de fondo se refiere o hace alusión al monstruo que estaba en la colina. Es un grandísimo relato de Lovecraft, enseñándonos... Es que ni siquiera es una criatura vinculada a Yog-Sothoth. Es una especie de hijo de Yog-Sothoth que fue traída al mundo junto con Wilbur Wedley. Ustedes imagínense el terror que debe ser presenciar solo por un instante una cosa. Imagínense este ser que fuera real. O sea, que los tres que fueron a erradicarlo no cayeran en la locura. Yo creo que van a caer en la locura. Es más, pienso que el joven de los tres profesores, ese probablemente en algún punto va o a ser alguien, o sea, ese se va a volver un experto en el ocultismo, ya sea para atraer a esos seres extradimensionales al planeta Tierra o para erradicarlos de una u otra forma. Y el viejo profesor Armitage probablemente no soportará tanto horror que ha presenciado y seguramente, bueno, tenía 60 y pico años, ¿no? Morirá. Imagino, todo esto lo estoy diciendo en lo que creo que les puede suceder a ellos. Pero es un maravilloso relato. El terror cósmico es brutal. Y nada, espero que lo hayan disfrutado. El terror cósmico de Lovecraft es
me encanta. Y este relato es que es una belleza. Lo había leído hace muchos años, no lo recordaba muy bien. Y ahora que lo volví a narrar, es que... O sea, lo recordaba como que sí, es bueno, pero es que mis recuerdos no le hacían honor. O sea, es tremendo relato. Así que nada, espero que lo hayan disfrutado. Y nos veremos en la próxima con más narraciones. Besitos.